Moscú reitera que es inevitable una respuesta tras la decisión de una veintena de países de expulsar a diplomáticos rusos por el envenenamiento del ex doble agente en Reino Unido. El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, califica de descaro las acciones occidentales y denuncia que estas son el fruto de cierta presión. Teníamos razón cuando subrayábamos en varias ocasiones que había pocos países autosuficientes en el mundo contemporáneo, en la Europa contemporánea. Además, por supuesto, cuando piden salir, en el caso de uno u otro país, a un diplomático, en otro a dos, y con esto susurrándonos al oído las disculpas, pues entonces sabemos que es el resultado de una presión colosal, de un chantaje colosal, que ahora, por desgracia, es el principal instrumento de Washington en el ámbito internacional. Y es que desde el Ministerio de Exteriores de Rusia continúan preguntando los argumentos de los países occidentales para expulsar a sus diplomáticos. Señalan que las deportaciones como tal no son algo excepcional, pero hacen un especial hincapié en que, en este caso, el paso viene basado en acusaciones contra Rusia, unas pruebas de las cuales nunca han sido presentadas. La representante oficial de la Cancillería advierte de que se trata de una manipulación de la conciencia pública. Este lunes 23 países de todo el mundo apoyaron los llamamientos de solidaridad desde Londres por el caso de Sergei Skripal. En total, casi 150 representantes de las misiones diplomáticas rusas se ven obligados a abandonar los territorios de los países correspondientes. 83 de ellos ejercían funciones en Estados Unidos y Reino Unido. Para evaluar la situación del caso Skripal, conectamos con el analista internacional Pedro Mourinho. Hola Pedro, ¿por qué cree que no se dan a conocer a Rusia las supuestas pruebas que se utilizan en su contra? Bien, buenos días. Evidentemente porque las evidencias no son claras. Esto sigue una estrategia de los últimos meses y de los últimos años de acoso y derribo contra la Federación Rusa, y este es un paso más. Quizás, además, en este caso, quien es el promotor principal, el Reino Unido, por todos sus problemas internos en relación a la negociación del Brexit, que tantos quebraderos de cabeza le está generando a Theresa May, y que este caso de Sergei Skripal ha sido una especie de cortina de humo que ha quebrado la atención sobre la difícil negociación que tienen en el caso del Brexit. ¿Esta unión de tantos países en contra de Rusia es una muestra de solidaridad con Reino Unido o realmente un mensaje para Rusia? Bien, yo creo que hay que ver la botella medio llena o medio vacía según se quiera ver. En este caso, lo que está claro es que las primeras sanciones contra Rusia hace ya 4 años después de la anexión de Crimea, había prácticamente la unanimidad en la Unión Europea en cuanto a la toma de este tipo de medidas. Ahora mismo ya 8 países de la Unión Europea han quedado al margen de la expulsión de diplomáticos rusos. Muchos países han tenido que tomar la decisión, o la han tomado, haciendo seguidismo en la política internacional a las grandes potencias europeas, a Alemania, Francia, o el Reino Unido, también a Estados Unidos, pero también tímidamente. Es el caso de mi propio país, España, que solo ha expulsado a 2 diplomáticos en una delegación como es la Embajada Rusa y el Consulado Ruso en Barcelona, con más de 40 diplomáticos acreditados. Por lo tanto, yo creo que las sanciones en relación a Rusia y este tipo de medidas se están desinflando poco a poco. Moscú alerta de medidas recíprocas y, como ya es costumbre, también responderá con expulsiones. En su opinión, ¿en qué situación se encuentra la diplomacia internacional? Bien, esto no nos lleva a un callejón sin salida, porque obviamente acción contra reacción nos está dejando sin posibilidades de entendimiento. Parece que es necesario tranquilizarnos un poco, especialmente entre la Unión Europea y Rusia, y establecer puntos de acuerdo y establecer una nueva hoja de ruta, especialmente tras la nueva elección del presidente Putin, que además sus primeras declaraciones han sido del brazo del entendido a un entendimiento con la Unión Europea en la materia de cooperación entre ambos bloques,
y me da la sensación de que eso es por donde deberían seguir un poco en los próximos meses, en las próximas acciones, los distintos gobiernos, tanto de la Unión Europea como el gobierno ruso. Sin embargo, vuelvo a insistir, quizás los británicos, que tienen su propia agenda internacional ahora mismo muy condicionada por todo el problema de la negociación con el Brexit, que está siendo un enorme fracaso para el gobierno británico, necesitan esta cortina de humo, esta espiral diplomática, de guerra diplomática con la Federación Rusa. Washington declara que para mejorar las relaciones con Estados Unidos, Rusia debe asumir la responsabilidad por el envenenamiento de Sergei Skripal. La declaración viene después de que 26 naciones hayan expulsado a diplomáticos rusos. La OTAN, por su parte, redujo el número máximo de representantes del país eslavo en 10 personas. Elena Villar amplía. La jornada después de que Estados Unidos anunciase la expulsión de 60 diplomáticos por el caso Skripal y anunciara el cierre del consulado de Seattle, continúan las reacciones al respecto. Aquí en Washington, la portavoz del Departamento de Estado ha pedido directamente a Rusia hacerse responsable del ataque con gas nervioso acontecido el pasado 4 de marzo en Reino Unido y ha asegurado que estas medidas son una respuesta a la campaña que Rusia está emprendiendo, dice, mundialmente, para socavar la paz y la estabilidad internacional, desacreditar a Occidente y amenazar la soberanía y la seguridad de los países en todo el mundo. Vamos a escuchar las palabras de Heather Nauer. La puerta para el diálogo con Rusia permanece abierta, pero si quiere mejorar las relaciones, primero debe asumir su responsabilidad por el ataque y cesar su comportamiento imprudente y agresivo. Nauer ha asegurado que después de lo sucedido, Washington no ha recibido respuesta formal por parte de Moscú. Además, ha enfatizado en el hecho de calificar a los 60 expulsados de oficiales de inteligencia encubiertos en vez de diplomáticos. En el caso de los 12 en la misión de la ONU, les ha acusado directamente de abuso de privilegios. Preguntada acerca de las pruebas de dicha acusación, Nauer ha respondido que no puede mostrarlas porque son propiedad de las agencias de inteligencia y ha concluido afirmando lo siguiente: nuestro país es más seguro sin esos rusos, sabemos que estaban aquí para nada bueno. Estas declaraciones en el Departamento de Estado se han producido en la misma jornada en que la OTAN ha anunciado la expulsión de 7 miembros de la misión rusa en la alianza por este mismo caso. También se ha rechazado la solicitud para la acreditación de otros 3 empleados. De este modo, el tamaño máximo de la misión rusa será reducida de 30 a 20 personas. Según Stoltenberg, estas medidas no significan el cese del diálogo con Rusia y asegura que el trabajo para convocar el Consejo Rusia-OTAN continúa. La OTAN sigue comprometida con el doble enfoque que incluye un fuerte potencial militar y la apertura al diálogo, ha expresado el secretario general. Desde Moscú, sin embargo, insisten en el carácter infundado de estas acusaciones y en que siguen sin disponer de materiales contundentes que dejen clara la culpabilidad de Rusia. En este sentido, la portavoz del Ministerio de Exteriores ha traído a colación un documento presentado por la Embajada del Reino Unido en Moscú y que, según el embajador estadounidense, habría motivado a los aliados a adherirse a esa masiva expulsión de diplomáticos rusos. Según María Zaharova, ese documento que el gobierno británico está usando como prueba para incriminar a Rusia es una manipulación de la opinión pública porque no se muestran evidencias. Basándose en 6 imágenes, se ha decidido que un Estado es responsable de un ataque químico. Ha dicho, es un gran fracaso de Theresa May, ha asegurado Zaharova. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia directamente ha hablado de chantaje colosal. Vamos a escuchar a Sergei Lavrov. Teníamos razón cuando subrayábamos en varias ocasiones que había pocos países autosuficientes en el mundo contemporáneo, en la Europa contemporánea. Además, por supuesto, cuando piden salir en el caso de uno u otro país a un diplomático, en otros a 2, y nos susurran al oído disculpas, pues entonces sabemos que es el resultado de una presión colosal, de un chantaje colosal, que ahora, por desgracia, es el principal instrumento de Washington en el ámbito internacional. Recordemos que otras 25 naciones, además de Estados Unidos y el Reino Unido, entre ellas 17 miembros de la Unión Europea, anunciaron en menor escala medidas punitivas contra Moscú. En total son 151 diplomáticos los que deberán volver a su lugar de origen. Veremos cuál es el siguiente paso en todo esto. Y este jueves sonaron tambores de guerra en el comercio global
Y no es para menos, es que Donald Trump firmó unos aranceles sin precedentes contra los productos chinos, acusando a Pekín de robo de propiedad intelectual. El gigante asiático, por su parte, baraja varias medidas en respuesta, advirtiendo de que no buscan pelea, pero que si la situación lo pide, no les temblará el pulso. Nicolás Sánchez O'Donovan con la crónica de esta batalla. El gobierno de Estados Unidos continúa intensificando sus acciones contra la industria china. El jueves, Donald Trump firmó un memorando en el que imponen nuevos aranceles contra el país asiático por un valor de hasta 60.000 millones de dólares anuales. Washington considera que Pekín comete robo de propiedad intelectual estadounidense y quiere poner fin a esta práctica. En concreto, con China vamos a aplicar la sección 301 de la Ley de Comercio. Podría ser de hasta 60.000 millones de dólares, pero esto es solo una mínima parte de lo que estamos hablando. Sin embargo, el déficit comercial está en el trasfondo de estas medidas, y es que Estados Unidos cerró 2017 con un déficit de 375.000 millones de dólares con China, el triple que hace solo 15 años. Y Trump tiene claro que esta cifra debe disminuir. Es el mayor déficit de cualquier país en la historia. Está fuera de control. Por su parte, el Ministerio de Comercio chino calificó la medida como una violación de los principios globales de comercio y aseguró en un comunicado que Estados Unidos ha creado un precedente muy malo y que China no dudará en defender sus intereses legítimos, añadiendo que China no quiere una guerra comercial, pero tampoco la teme. Pero la medida aprobada por Trump esta semana no es ni mucho menos la primera maniobra proteccionista. El gobierno estadounidense ya aplicó impuestos del 25% al acero y del 10% al aluminio, venido de, entre otros sitios, de China. En este sentido, el primer paquete provisional que preparan las autoridades del país asiático incluye 128 productos cuyas importaciones estarían valoradas en 3.000 millones de dólares. Una cifra similar a los daños que provocarán los aranceles al acero y al aluminio chino. Estos productos serían principalmente cereales, como soja, y productos cárnicos, como el puerco. Ante este panorama, el embajador chino en Estados Unidos asegura que la situación no beneficia a nadie, ni siquiera a los propios consumidores estadounidenses. El resultado final es que va a afectar a todos. Seguramente afectará a la vida cotidiana de la clase media de los estadounidenses. Afectará al balance general de las empresas de este país. Afectará a los índices bursátiles. Socavará la confianza de las personas en las perspectivas económicas a largo plazo. No creo que alguien pueda beneficiarse de eso. Para algunos analistas, la estrategia proteccionista y anti-China de Donald Trump podría acabar saliéndole muy cara a Estados Unidos. ¿Qué pasaría si China limita la actividad productiva de esas empresas norteamericanas en territorio chino? Quizá incluso secundariamente es algo que busca Donald Trump, porque lo que busca es repatriar esas compañías a Estados Unidos. Pero lo que conseguirá es que esas compañías empiecen a hacer otro tipo de acuerdos en otros países de la zona asiática antes que volver a Estados Unidos, porque el coste laboral que tendría la producción en Estados Unidos no se compara con el de China. Si China decide enfadarse, China lo que podría llegar a hacer, y no quieren entrar en ese tipo de conflicto porque es cierto que China se verá muy perjudicada comercialmente, pero entonces optará por una autodestrucción, es decir, optará por destruir mutuamente a Estados Unidos vendiendo la deuda norteamericana, que sin duda alguna lo que haría sería provocar una caída repentina del valor del dólar en los mercados mundiales y, por supuesto, provocar un alza en los bonos americanos, en la deuda pública americana, o como llamamos, que está tan de moda en Europa durante los últimos años por crisis. De momento, las bolsas reaccionan con caídas y la economía global observa atentamente el pulso entre las dos economías más poderosas del planeta. Un pulso que cada vez tiene más tintes de convertirse en una guerra comercial en toda regla. Nicolás Sánchez O'Donovan, RT, Estados Unidos.